Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Domínguez, mi equipo de trabajo está conformado por María Fernanda Gutiérrez y Estefanía Negrete. El NRS es 7560 de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nuestro caso internacional es Guatemala se resiste a olvidar. En 1960 inició el enfrentamiento armado y genocidio con la revolución de un grupo de militares jóvenes que se oponían a las políticas intolerantes y represivas del gobierno de la época. Este malestar inició en 1954 cuando fue derrocado el presidente Jacobo Arbenz por un levantamiento militar anticomunista liderado por grupos de poder conservador del país en alianza con el gobierno de los Estados Unidos. En Guatemala ocurrió este genocidio y tomó gran fuerza en el 2011 debido a los procesos penales que se iniciaron contra militares acusados de genocidio contra la población indígena entre 1981 y 1983. Finalmente, esto se examina y se hacen las primeras iniciativas de memoria a finales de los años 80 y como fueron evolucionando con el tiempo, las organizaciones y víctimas de estos hechos rompen el silencio en un país donde se habla poco del enfrentamiento armado y la impunidad es escandalosa. Guatemala, memoria del silencio, enfrentamiento armado y genocidio. Estos actos de genocidio contra los pueblos indígenas mayas, a quienes identificó como aliados de la guerrilla, se perpetraron 626 masacres. 1.5 millones de personas fueron forzadas a desplazarse debido a la represión y más de 45.000 personas desaparecieron. Guatemala no escapa al debate sobre la memoria histórica. Las organizaciones de víctimas siguen reclamando el reconocimiento del pasado y exigiendo justicia contra los responsables de los crímenes. Entre 1960 y 1966, Guatemala vivió uno de los enfrentamientos armados más largos y sangrientos de América Latina, con un saldo de más de 200.000 víctimas. La magnitud y la crueldad de estas siguen apareciendo relatos de víctimas y testigos. En 1984 disminuyó la intensidad del enfrentamiento armado y los militares comenzaron un proceso de transición para ceder el poder político a los civiles. Como parte de ese proceso se convocó una Asamblea Nacional Constituyente y en 1985 se emitió una nueva Constitución de la República. Se realizó un proceso electoral con observación internacional y en 1986 asumió la presidencia un civil y se integró con Congreso con representatividad multipartidaria. Estos acontecimientos fueron tutelados por los militares debido a que el enfrentamiento armado no había concluido formalmente. En 1990, el gobierno de Guatemala inició un proceso formal de negociación con la guerrilla, agrupada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para poner fin al enfrentamiento armado. Las negociaciones se extendieron por 6 años debido a varios tropiezos políticos, hasta que finalmente se firmó la paz en diciembre de 1996. En el proceso de negociación se firmaron 13 acuerdos sobre temas sustantivos para la transformación del país, como el respeto a los derechos humanos, los derechos socioeconómicos y la situación agraria, la reforma del Estado, los derechos de los pueblos indígenas, la reforma militar y la creación de una nueva política, la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. En el proceso de negociación y las discusiones participaron diferentes sectores sociales del país, como los empresarios, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones indígenas y las mujeres. Para muchos sectores, los acuerdos de paz representaban una agenda para la transformación y desarrollo del país, mientras que grupos de poder económico y político cuestionaban la legitimidad y el carácter que estaban vinculados a dichos acuerdos. Justicia transicional en el posconflicto. Desde la firma de la paz en 1996 se han dado avances significativos en materia de justicia transicional. El Estado y las organizaciones de la sociedad, muchas veces con el apoyo de la cooperación internacional, han impulsado iniciativas para promover el derecho de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad
y a la reparación y la justicia. Las organizaciones de la sociedad civil han realizado un extraordinario trabajo de exhumaciones para recuperar los restos de cientos de víctimas del enfrentamiento armado y entregarlos a sus familiares. También se han recuperado algunos archivos claves para el esclarecimiento de los hechos, como el archivo de la Policía Nacional y la revelación de algunos documentos militares, como los planes de campaña del ejército durante el periodo intenso del enfrentamiento. Sin embargo, el ejército se ha negado a entregar todos sus archivos, argumentando que se trata de documentos secretos del Estado y muchos de los documentos ni siquiera existen. Desde la firma de la paz se ha incrementado la criminalidad y la violencia social en el país. Son alarmantes las cifras de esos homicidios, de las extorsiones, los robos, secuestros y hasta la violencia sexual que tenían contra las mujeres. Por ejemplo, en el 2010 Guatemala tenía una tasa de homicidios de 45% de cada 100 mujeres que habitaban, una de las tasas más altas de Latinoamérica, ya que la mayor parte de crímenes ocurrían en las zonas urbanas y se cometían con armas de fuego y quedaban en impunidad debido a la incapacidad del sistema judicial para responder a la abrumadora cantidad de delitos diarios. Entonces, muchos de los crímenes están relacionados con el tráfico de drogas y con el crimen organizado, hasta con las pandillas juveniles y la delincuencia común. Transgresiones a los derechos humanos fundamentales en Guatemala. Masacre despiadada a niños, mujeres, ancianos y hombres desarmados, destrucción de comunidades completas, suplicio a la población, violación a las mujeres, ejecución a los líderes comunitarios, desplazamiento de la población. Ilustran y reconstruyen la memoria de diferentes violaciones sufridas durante el enfrentamiento armado, las masacres contra los pueblos indígenas, las desapariciones forzadas en la capital, el desplazamiento masivo de la población y la sobrevivencia en la montaña. Las iniciativas de memoria y lucha. Se dice que los primeros esfuerzos de esta memorialización tenían como un propósito denunciar a los crímenes que estaban sufriendo las víctimas y dignificar la memoria de los que habían fallecido. Pues los sobrevivientes y las familias se presentaban a sí mismos como víctimas de la represión del Estado y comenzaron a posicionarse en el escenario como política del país. En Guatemala se observan tres posiciones claras con relación a la memoria y crímenes del pasado. Una de ellas son quienes se oponen a la verdad y la justicia y proponen el silencio y el olvido. La siguiente es quienes están a favor de que se conozca la verdad, se ofrezca reparación a las víctimas, pero que no se juzgue a los responsables. Y por último, quienes consideran que la verdad, la reparación y la justicia deben ir de la mano para que haya reconciliación. Entonces, por otra parte, una gran mayoría, principalmente para los jóvenes, se conoce poco de lo que pasó porque ni sus padres y la escuela se lo enseñaron. No se participa de ninguna de esta discusión. En medio de estas posiciones, Guatemala sigue lidiando con un legado de atrocidades y desigualdades latentes que aún están en el presente. La gente huyó por miedo y una vez estando en la montaña, claro, ahí la guerrilla vino en su protección. Entonces ahí sí hubo más vinculación con la guerrilla. Ahí sí hubo ya más formación política también con la guerrilla, pero se les habían quemado todo, ya estaban en la montaña, ¿verdad? Entonces ahí sí habían jóvenes que dijeron, si mataron a mis papás, destruyeron todas nuestras cosas, yo no voy a dejar esto. Y se metían también como combatientes, ya que estando en la montaña, por eso es que yo no soy de la opinión de interpretar a gente como David Storr, que dice que la gente se metía sin saber. Yo creo que en la conciencia la gente sabía. Esta iniciativa tiene el gran valor de ser impulsada por los sobrevivientes del genocidio del pueblo, quienes vivieron en las montañas por muchos años escapando del hostigamiento y la represión del ejército. Los participantes de la iniciativa se autodefienden como un grupo en resistencia y no como víctimas pasivas de la opresión y la represión estatal. Pues en el proceso de memorialización rescatan historias individuales y colectivas de sufrimiento y opresión, pero también se destacan las historias de heroísmo y resistencia del grupo.
Expresiones de memoria. Memoria colectiva. Han servido para documentar y denunciar las atrocidades cometidas, como lo fue dignificar y honrar a las víctimas, recuperar las historias de heroísmo y resistencia a los sobrevivientes, promover la organización comunitaria y la reconstrucción del tejido social, e informar y educar a las nuevas generaciones. En la memoria individual, los casos de memoria examinados en este título muestran importantes lecciones con relación a los dilemas y temas planteados en investigación, tales como lo son las iniciativas que representan a los actores involucrados en el conflicto, es decir, las víctimas, los sobrevivientes y los perpetradores, las narraciones y verdades que surgen de las iniciativas y cómo se relacionan con otras versiones de los hechos, y cómo participan los jóvenes en la iniciativa y cómo se transmite la historia a las futuras generaciones. Muchas gracias.